Bienvenido a Cultura en Juego. ¿Cuánto sabes de historia? Responde estas preguntas. ¿Cómo se llama la ley más importante de España? ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? ¿Qué fue antes? ¿El Neolítico, el Mesolítico o el Paleolítico? ¿En qué ciudad, en la que había una inmensa biblioteca, vivió la reina Cleopatra? ¿Participó España en la Segunda Guerra Mundial? Los faraones de Egipto no solo eran humanos, eran también dioses. ¿Verdadero o falso? El Papa Francisco es el primer papa en nacer en América. ¿Verdadero o falso? En la guerra de Troya, ¿qué escondieron los griegos dentro de un enorme caballo de madera? Un centurión era un carro con muchas ruedas. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál era el nombre del tipo de barco utilizado por los vikingos en sus incursiones y expediciones marítimas? ¿Qué fiestas cristianas acaban en el domingo después del Viernes Santo? ¿Cómo llamaban los romanos a lo que ahora es España y Portugal? ¿Cómo era conocido Luis XIV, rey de Francia? ¿Qué piedra ayudó a descifrar los jeroglíficos egipcios? ¿La piedra Rosetta, la piedra Blarney o el obelisco de Madrid? ¿Qué podrías encontrar en la Torre de Londres, el tapiz de Bayeux, las joyas de la corona o la Mona Lisa? ¿Qué antiguos guerreros navegaban en unos barcos llamados dracar? ¿Qué planta usaban los romanos para hacer coronas que honraban las victorias de los grandes generales? ¿Qué edad tenía Tutankamón cuando murió? ¿Cerca de 18, de 38 o de 68 años? ¿Cuál es el hecho histórico que marca el final de la Edad Media? ¿Qué ciudad moderna se levantó sobre el centro del Imperio Azteca? Cuando Colón llegó a América en 1492, no había ningún habitante. ¿Verdadero o falso? ¿Qué es más antiguo? ¿Las piedras de Stonehenge en Inglaterra o la ciudad inca de Machu Picchu? ¿De qué país eran los samuráis? ¿Cómo se llama el que fue el primer presidente afroamericano de Estados Unidos? ¿Qué conflicto se desató en España entre 1936 y 1939? ¿Cuál fue el primer país en enviar una misión tripulada a la Luna?
Después del reinado de Alfonso XII, empezó el de Alfonso XIII. ¿Verdadero o falso? Internet celebró sus 100 cumpleaños en 2017. ¿Verdadero o falso? ¿Cómo se llaman las pinturas que hacían los hombres prehistóricos en las paredes de las cuevas? Antes de llegar los romanos a la península, ¿cuáles eran los dos principales pueblos que ya estaban allí? ¿Qué letra usaban los romanos para dar un 10? ¿Cómo se llamaban los romanos de clase alta? El primer hombre en llegar al Polo Sur se comió con su compañero los perros de la expedición para sobrevivir. ¿Qué antiguo pueblo se inventó la democracia? ¿Qué título medieval era más importante? ¿Duque o conde? ¿Qué transatlántico naufragó el 15 de abril de 1912 en su primera travesía por el océano? ¿A dónde llevan todos los caminos si eres romano? Los antiguos romanos hablaban italiano. ¿Verdadero o falso? ¿Quién fue la primera persona en pisar la luna? ¿Cómo se llamaba a los hombres de la banda de Robin Hood? ¿Ha habido algún astronauta español en el espacio? ¿España es una monarquía o una república? ¿En qué ciudad vivía Julio César? ¿Cómo se llamaban las autopistas y carreteras de los romanos? ¿Qué batalla significó el fin del dominio napoleónico en Europa? ¿Qué día de la semana es considerado un día de descanso en el judaísmo? Los hombres actuales provenimos del Homo sapiens sapiens o del hombre de Neandertal. ¿Qué color solo podían vestir los emperadores o los personajes más importantes en la antigua Roma? ¿En qué año comenzó la Revolución Francesa? Si vas en coche, bici o autobús, se lo debes a un invento de hace 5.000 millones de años. ¿Cuál?